Si hablamos del uso de la inteligencia artificial en materia de prevención de riesgos, no lo hacemos fruto de la disponibilidad de la tecnología, de querer hacernos los modernos o de la ocurrencia loca de unos pocos. Organismos internacionales y nacionales han puesto el foco en este tema. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo dedicó este 2025 el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra el 28 de abril, a la campaña Revolucionar la seguridad y salud en el trabajo con la IA y la digitalización, reconociendo así el enorme potencial transformador de estas tecnologías. En Europa, la agencia EU-OSHA lleva a cabo la iniciativa Trabajos seguros y saludables en la era digital, que analiza oportunidades y retos de los sistemas digitales de seguridad y publica informes desde 2024 que concluyen que estas nuevas herramientas, de las cuales la inteligencia artificial forma parte, son una solución idónea para reducir riesgos siempre que vayan de la mano de los profesionales, como no, de la prevención de riesgos laborales y la participación de los trabajadores. Hoy vamos a hablar mucho de automatización, de sistemas innovadores y cómo aplicarlos a las pymes. Y como siempre, de la mano del área de prevención de riesgos laborales de COE Pyme Cantabria. Hoy vamos a analizar las posibilidades de la inteligencia artificial para ayudar a las empresas a mejorar la prevención y la seguridad en sus entornos de trabajo. Pues como decíamos, estamos hablando mucho de tecnología y vamos a hablar con alguien que sabe mucho de tecnología, que sabe mucho de ayudar a las empresas y de proteger o ayudar a las empresas a que protejan a sus empleados. Tengo al otro lado a Pilar Sánchez Sausa, ella es socia y CBO en Siali, que es una empresa cántabra que ahora nos va a contar que se dedica a ayudar a muchas empresas entiendo que en la región y en toda España, a proteger, como decíamos, gracias a la inteligencia artificial a sus empleados y algunas cosas más que ahora nos va a contar. Lo primero de todo, darte la bienvenida. Pilar, ¿cómo estás? Hola Chema, buenos días. Muchas gracias por la invitación a formato podcast. La verdad es que es un auténtico placer, no solo para Siali, sino para mí de forma personal, poder acercar a todas las personas que puedan escucharnos en el día de hoy o en los próximos días el contenido sobre cómo hemos conseguido que la tecnología pueda ayudar a la prevención de riesgos laborales. Me gustaría introducir, como bien has dicho, lo que es Siali. En estos días que hemos estado hablando, he visto que tú te has quedado con una frase que a mí es la que me toca de forma directa cuando tengo que comentar sobre qué hace Siali. Siali resuelve problemas muy complejos con soluciones muy sencillas a través de tecnología, en este caso la inteligencia artificial. Siali se posiciona en 2018 como una consultora de IA que busca resolver sus problemas sobre todo en industria, aunque hacemos pequeños pinitos en otras cosas. Sobre todo, en lo que más podemos decir que va a nuestra facturación, que nuestros productos rinden cuentas y en lo que más esfuerzos dedicamos son 3 verticales, como es el control de calidad en cualquier línea de producción para que todo producto llegue al cliente final de las mejores formas posibles. A nadie nos gusta comprarnos incluso un lápiz y que venga deteriorado. Por otra parte estaría el medir la productividad, el hacer empresas más productivas, sin buscar culpables, que es un poco el enfoque que vamos a hablar hoy dentro de la prevención, sino siendo más óptimos y que los recursos que tenemos los aprovechemos al máximo posible. Y por otra parte, en la que comenzamos a trabajar, sobre todo desde la época del COVID, en 2020, ha sido la prevención de riesgos laborales. Ahora mismo la tenemos muy orientada a lo que viene siendo la industria, pero no solo la industria tiene estos riesgos, sino que nos hemos dado cuenta en estos años que la minería, la logística, incluso empresas de construcción o pymes que en su día a día están o se orientan hacia o se exponen, mejor dicho, a riesgos continuos, pueden evitarlos con tecnología de una forma muy sencilla. Uh-huh. Bueno, pues perfectamente explicado. Nos has hecho una visión a vista de pájaro perfectísima de lo que va a ser esta entrevista. Has tocado temas muy interesantes, ¿no? Claro, efectivamente, en Siali resolvéis problemas complejos. Luego podría estar la discusión filosófica de si hay algún problema sencillo. Sí, total. Pero ¿es la prevención de riesgos un problema muy complejo?
Bueno, a ver, yo creo que prevenir riesgos laborales al final es entender comportamientos humanos, incluso condiciones que son muy cambiantes, normativas que se van aplicando a lo largo del tiempo, la cultura que tiene la empresa como sí, en donde para mí no es que sea complejo el reto, sino que es un reto que es muy multidimensional, que lo que nos hace es que queramos anticiparnos a algo que va a ocurrir, ¿no? Entonces ahí es donde creo que la IA puede ayudarnos a simplificar lo que yo veo como complejo, que es esa cantidad de dimensiones o de multifactores que afectan a los riesgos laborales. O sea, que puede ocurrir un riesgo laboral implica muchas cosas que muchas veces no pueden estar todas bajo el mismo paraguas o bajo el mismo control de un humano. Claro, al final hablamos de un entorno laboral determinado, una labor específica dentro de los puestos de trabajo, unas condiciones, una preparación del empleado. No sé, en determinados casos de riesgos, hablamos de riesgos físicos, de industria, pues el equipamiento que utilice, pues son muchas cositas, incluido cosas muy humanas como un despiste, ¿no? Como hay cosas que... Totalmente, y luego, bueno, tenemos factores cambiantes como pueden ser, por ejemplo, las olas de calor o personas que trabajan en exterior bajo tormentas, en donde hay muchos protocolos para este tipo de cosas cambiantes que son totalmente externas a nosotros, que si están controladas nos pueden ayudar a prevenir de forma más rápida. Claro. Claro. Y antes de entrar en detallar más la ayuda o el soporte que nos puede ofrecer la inteligencia artificial, hablando generalmente de los riesgos laborales, ¿cómo crees qué experiencia tenéis vosotros de la madurez de este ámbito en las empresas españolas? ¿Están bien concienciadas? Bueno, a ver, creo que las empresas, nosotros estamos viendo un interés bastante creciente, ¿vale? En el uso de que empresas industriales con mucha presión regulatoria y demás estén interesándose por este tipo de sistemas o por mejorarlo, pero creo que hay mucho camino por recorrer, sobre todo en lo que vienen siendo las pymes, porque muchas veces la prevención se ve como un coste y no como una inversión como tal, y esto lleva a que o sea, un poco porque lo entiendan todos los oyentes, sobre todo, y lo entiendas tú, si yo comparo el módulo de calidad con el módulo de prevención de riesgos laborales, en el módulo de calidad lo que veo es que es una inversión que da un ROI, un retorno directo de la inversión de forma muy fácil, y la prevención, por lo contrario, es una inversión que se ve como un coste porque hasta que no tienes un accidente o hasta que no pasa algo grave para tu organización, no tomas una medida preventiva o no pones ciertas medidas correctivas hacia lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, para mí, la frase que lo define todo es que, sobre todo en pymes que no tienen esa presión regulatoria como las grandes empresas industriales, ven más un coste en la prevención de riesgos con este tipo de sistemas que como una inversión. Uh-huh. Claro, además es un ROI más oculto, más difícil de visualizar o de demostrar en un consejo de administración, claramente. Totalmente. Y claro, muy interesante lo que comentas de los costes. ¿Puede ayudar la IA a reducir los costes en todo nuestro acercamiento como empresa a la prevención de riesgos? 100%. O sea, yo creo que no solo, o sea, muchas de las empresas que nosotros estamos trabajando en implementar estos sistemas, lo que tienen es una persona dedicada a crear Excels y a pasarse a ciertas horas por la fábrica. Si nosotros lo llevásemos a lo que conseguimos con la IA, que es tener 24/7 vigilando miles de variables a la vez, para mí no es un sustituto, ¿vale? Lo tocaremos después, o sea, sino que amplifica el trabajo de estos trabajadores, pero creo que ahora mismo tener un entorno totalmente controlado como lo tiene la IA, 24/7 y de forma multifactorial, es muchísimo más costoso, sería muchísimo más costoso a factor humano que a factor tecnológico. Uh-huh. Perfecto. Pues parte de costes, como dices, nos dejamos ahí algo para ampliarlo más adelante. Vamos a entrar al plano más técnico, por así decirlo. ¿Qué tipo de riesgos laborales se pueden prevenir con la inteligencia artificial? No sé si solo hablamos de prevención de riesgos o hay una parte, como acabas de comentar, más
administrativa o de red tape que nos puede ayudar, ¿no? Sí. No sé si nos puedes dar algún ejemplo. Bueno, a ver, nosotros siempre decimos, también porque la gente entienda hasta dónde llega la inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial en este aspecto de prevención de riesgos laborales no podemos decir que no es una caja negra que sea magia que nosotros le pedimos y ellos resuelven, ¿vale? O sea, no existe la magia. También tenemos limitantes como empresas tecnológicas que utilizamos IA, no podemos hacer todo. Nosotros siempre traemos una analogía desde Siali, que es decir que la visión artificial, que es este caso en lo que estamos apoyando la prevención de riesgos laborales, puede hacer tanto como podamos ver. O sea, si un humano lo puede ver, nosotros lo podemos automatizar. Es decir, si se puede ver, tiene automatización. Si no se puede ver, no lo podemos automatizar. Entonces hay muchos clientes que, por ejemplo, me dicen, oye, Pilar, es que ahora que estamos descubriendo Safe, que es como se llama el producto en sí, queremos detectar las personas que fuman fuera de un entorno que está permitido para fumadores. Y entonces yo les digo, estupendo, ¿tú como humano puedes ver que ese trabajador está fumando? Y me dicen, no, porque se ponen de espaldas e intentan que el humo salga por otro lado. Y le digo, entonces nosotros tampoco podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, casos o riesgos laborales que podemos prevenir son infinitos. ¿Dónde nos estamos orientando ahora un poco porque la gente se vea identificada y vea dónde lo puede aplicar en sus entornos? Pues podríamos ir a entornos más industriales, más de construcción y demás, donde hay que hacer un uso de EPIs, ¿vale? El control del uso de EPIs. Podemos irnos a detección de caídas en cualquier tipo de entorno, detección de obstáculos que estén obstruyendo un pasillo, una vía o lo que fuese que tiene una trayectoria y que al final la entorpece. Y luego nos podíamos ir a casos más concretos que nos han ido llegando de diferentes empresas, ¿no? Llegó una vez una oficina, una pyme de un despacho de abogados, el cual me pareció muy curioso porque para mí no es un control de prevención de riesgos laborales, que ahí nos podríamos ir a una ergonomía, ¿vale? Que es por donde un poco donde nació todo el estar hablando. De hecho, la corrección de lesiones en equipos deportivos, también hemos estado trabajando con ello y demás. Entonces, un riesgo económico en oficinas podría ser muy similar a líneas de montaje, ¿vale? Entendiendo bien cuáles son los parámetros y demás, pero a mí lo que más me gusta de los riesgos laborales que puede prevenir la inteligencia artificial es aquellos que realmente aportan un valor directo a nuestro cliente y que los conoce pero que no sabe cómo atajarlos. Por ejemplo, en uno de nuestros primeros proyectos, que fue en una gran farmacéutica que está en Aranda en Burgos, vaya, en Aranda de Duero, ellos nos comentaban que estaban muy bien los casos tradicionales, pero que los casos tradicionales, incluso nuestra competencia, también los cubría, pero que ellos tenían un caso que parece bastante básico, ¿no? Que luego nos hemos ido encontrando en otras industrias, que es el agarrarte a una barandilla cuando subes unas escaleras. Y a mí de primeras me chocó porque cuando nosotros hemos estado construyendo el producto, nunca hemos pensado en que agarrarte en una barandilla podía ser tan crítico como tropezarte y caerte. ¿Qué pasa? Que no le puedes sumar a que solo vas agarrado a una barandilla, sino que llevas un teléfono móvil en la mano, vas contestando el correo electrónico por la mañana, contestando los SMS, el WhatsApp, entonces vas tan acelerado por la mañana que el no agarrarte más seguir utilizando el teléfono móvil puede ocasionar una caída. Entonces, ¿eso lo puede hacer la inteligencia artificial? Evidentemente desde un departamento de innovación en el cual hemos hecho esto muy sexy también para las personas que lo están utilizando, con unos LEDs que suben por la barandilla, con unas alarmas inclusivas, tanto visuales como sonoras, para que todas las personas sean conscientes de lo que están haciendo mal. Lo hemos aterrizado en un caso de inteligencia artificial dentro de riesgos laborales, pero tenemos casos muy diversos, como por ejemplo puentes grúas que llevan cargas aéreas y puede haber una persona debajo que con cargas suspendidas, que esa carga se pueda soltar y aplastarlo, o packaging que está mal colocado, que está a 3 alturas y tiene que estar colocado de forma vertical, porque si tiene un desvío también puede sufrir una caída. Entonces, tenemos casos que diría desde los más tradicionales, que para mí son los EPIs, las caídas y el evitar atropellos con maquinaria, tanto de choques entre maquinaria-persona, como a los más específicos, que son de áreas muy concretas que están viendo la capacidad que la inteligencia artificial puede llegar. El último que tengo así de forma anecdótica y porque la gente también vea hasta qué punto podemos llevar la prevención de riesgos es en una unidad de logística. Entran muchos camiones de subcontratas en los que tienen puestas las patas de seguridad. Hay muchos que se les olvida ponerlas y entonces lo que estamos controlando es que las patas estén bien puestas para darles la autorización de trabajo.
Entonces, al final, eso lo que nos deja ver es que se puede llevar a cualquier entorno, en oficina y en pyme. Fuera de industria, lo que más está viendo es todo el tema de ergonomías y en el caso que os decía antes del despacho de abogados, ellos querían hacer un cumplimiento del dress code. A mí no me parece que vaya tan orientado a una prevención de riesgos laborales, pero sí son cosas visibles que estos sistemas pueden estos sistemas pueden conseguir una automatización. Claro, me surgen varias dudas, ¿no? Una es, ya la has contestado, pero por dejarlo más patente, claro, la ventaja principal de estos sistemas de vigilancia o de asegurar que estamos cumpliendo con ciertos pasos en la prevención de riesgos, como tú dices, si lo puedes ver con tus ojos, se puede controlar o supervisar con una inteligencia artificial. Pero claro, unos ojos humanos quizás sean más proclives a perder de vista cosas, ¿no? Porque nuestra atención es limitada y demás. ¿Es la disponibilidad 24/7 o el 100% del tiempo de estos ojos inteligentes su mayor virtud, su mayor valor? Bueno, creo que es uno de los factores más grandes que tiene. O sea, al final es como tener un técnico 24/7 vigilando miles de variables a la vez, que es lo que comentaba antes, ¿vale? Creo que vuelvo a repetir, sobre todo para que quede claro, que la IA no está sustituyendo a esas personas, pero sí la Correcto. amplifica. Y una de las direcciones, aunque la principal sea esa parte de automatización y de tener ese vigilante, para mí es la escalabilidad del sistema, es decir, el poder seguir metiéndole casos infinitos y personalizando para que la automatización aporte el mayor valor diferencial con los sistemas más tradicionales, que se basan un poco en parámetros, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y luego, aparte de todo esto, creo que los tres pilares que más aporta es que nos permita analizar más datos, porque cuanto más vemos, más datos tenemos para analizar, por lo tanto, más estrategias de mejora tenemos para hacer. Nos permite hacerlo de forma mucho más rápida porque tenemos un dato en tiempo real y sobre todo no tiene sesgo. El humano, por suerte o por desgracia, tenemos sesgos y luego, pues bueno, hay compañeros que nos caen mejor, compañeros que nos caen peor, un día estás más cansado, un día estás más estresado y al día siguiente tu fatiga ocular es tremenda. Entonces, O puedes al hacer final, la vista gorda ante claro, algo que... claro. Entonces, para mí, esos son como los tres pilares que más ayuda la IA frente a cómo se venía haciendo ahora. El análisis de datos, que somos más eficaces, más rápidos y que sobre todo no tenemos sesgo. Vale, perfecto, completamente entendido. También has explicado muy bien el ejemplo de esta oficina de abogados, me parece que Sí. era, ¿no? Que ha detectado usos pues, que se salían de los que tenéis pensados. ¿Hay alguna tipología de empresa que pueda quedar fuera de esto? O por lo que me cuentas, cualquier empresa que tenga que cumplir una normativa, que son todas de riesgos laborales, puede beneficiarse de las ventajas de esta tecnología. A ver, yo creo que sí que hay sectores que son menos clásicos, ¿vale? O sea, nosotros el tema de oficinas es algo que, quitando el uso de teléfono móvil, de agarre a barandilla o de ergonomía, es algo en el que tampoco tenemos mucho más donde aplicar, ¿vale? Yeah. Excepto que ahora estamos metiéndolo también en la parte de prevención de riesgos laborales, aunque empezó con el módulo de productividad, el poder ver qué se hace en los tiempos de descanso que se tienen que hacer. Es decir, oye, yo tengo trabajadores que están trabajando en continuo con materiales en una oficina, ¿vale? Y necesito o con químicos, me voy a ir a químicos, estoy expuesto a químicos, o a altas temperaturas en los que tengo que tener un tiempo de descanso, entonces también puedo ver que la ocupación de la sala es la que tiene que ser, es decir, tiene que haber 4 personas dentro de la sala y que los tiempos que están teniendo esas personas dentro de la sala son los que tienen que ser, ¿vale? Entonces ahí sí que a los sectores menos clásicos les puedes seguir aplicando, pero creo, y de hecho se está viendo movimiento en estos sectores, pero creo que sí que es verdad que en sectores como industria, construcción, logística, minería, incluso infraestructura, como pueden ser nuestros clientes de Red Eléctrica Española o Acciona Construcción, son los que más demandan y los que esa escalabilidad de la que hablaba antes les ayuda y les beneficia, porque cada vez van encontrando más patrones de comportamientos repetitivos y con mayor riesgo que en una oficina. Claro, y sobre todo grandes volúmenes de gente moviéndose que siempre multiplican Correcto. las posibilidades. Correcto. ¿Cómo crees que están las empresas
de receptivas a utilizar la inteligencia artificial? ¿Os encontráis obstáculos en la implantación de estas medidas? Sí, nos encontramos obstáculos, desde luego. De hecho, hay una cosa que es bastante curiosa y que lo voy a comentar aquí en forma anecdótica, y es que cuando empezamos a desarrollar todo el plan de negocio, cómo atacar esto, o sea, Siali, porque es una idea, viene de proyectos llave en mano, ¿vale? Todos sus productos hacen de necesidades de clientes reales, en las que nos han transmitido más de uno, de dos y de tres clientes que tenían la misma necesidad. De ahí nace un producto, y entonces ese producto, cuando ya vemos que tiene una llegada a mercado, nosotros lo que hacemos es comercializarlo, ¿vale? Desde mi experiencia, la comercialización empezó haciendo una prospección a todas esas personas que tenían más una especialidad preventiva o del área de prevención, y nos dimos cuenta que nuestro primer obstáculo estaba aquí, que esas personas no tienen dinero para hacer esa inversión. Entonces, ahora mismo, donde vamos más a un customer persona que puede optar por este tipo de innovaciones, es un departamento de innovación, un departamento técnico de IT o un departamento de estrategia y mejora. Aunque terminan metiendo a los especialistas, que es prevención, seguridad, salud y bienestar, el foco por el que apostar por por implementar esta IA en sus empresas es desde otras verticales. Entonces, el obstáculo está ahí. Creo que aparte de ese obstáculo, el obstáculo no es técnico, ¿vale? O sea, creo que es más de un desconocimiento y del miedo al cambio y de esa falta de recursos de decir de dónde saco ahora esto, pero sobre todo es cultural. O sea, la gente cuando habla de IA ahora mismo piensa que la IA es carísima y que solo sirve para gigantes, o sea, solo sirve para grandes empresas, enterprise, que estamos intentando descubrir la pólvora, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo desde Sial una cosa que estamos haciendo bien en conocer bien la problemática a través de pymes y empresas más pequeñas es que estamos enfocando las soluciones más simples y accesibles para todo tipo de empresas. Evidentemente, yo siempre digo que implementar IA es una carta a los Reyes Magos y que tú me puedes escribir todo lo que quieres y yo te digo lo que puedo cumplir. Entonces, a partir de ahí, si eres una pyme y me pides como una multinacional, no te lo voy a poder cumplir a un precio económico. Pero hay muchas cosas que se pueden empezar a hacer que cualquier pyme estaría preparada para poder adaptarse a ese entorno más tecnológico de cómo hacer frente a estos riesgos, ¿no? De hecho, nosotros también trabajamos con pymes, o sea, lo mayor que he mencionado son multinacionales, porque al final todos lo conocemos, trabajamos con muchas pymes, de hecho aquí en Cantabria trabajamos también con alguna y demás, y hay ayudas, o sea, no todo esto pertenece o sea, la IA es muy novedosa, por suerte también hay muchas formas de cómo optar a implementar IA en empresas que no tienen esa capacidad o ese pulmón económico, y cada vez nos estamos encontrando con más y más para esta rama que está tan desorientada, o sea, para prevención de riesgos laborales están saliendo bastantes cosas que implementar IA está siendo sencillo. Perfecto, pues invitamos a quien nos esté oyendo y se interese por ello que investiguen y se informen acerca de estas ayudas. De hecho, es una de los propósitos de este podcast es precisamente eso, ¿no? El incentivar el que veamos opciones y que hay soluciones para todos los tamaños de empresa y para todos los sectores. Vamos a hablar ahora de resultados. No sé si tenéis datos o manejáis informes o habéis contado con información de la reducción efectiva en siniestralidad o en cierto tipo de riesgos con la implantación de la inteligencia artificial. A ver, hay varios casos, ¿vale? Más o menos la media está entre reducir un 20 y un 50% ciertos tipos de accidente, ¿vale? En el que ha habido riesgos muy repetitivos. Sí que es verdad que la mayoría de las industrias nunca llegan al accidente como tal, sino que lo que estamos reduciendo es el incidente, pero lo mejor ahora, donde creo que las empresas más pueden ver el impacto que tienen estos sistemas es en poder medir su evolución en tiempo real. Es decir, nosotros en la plataforma ellos tienen un score
en el que ese score les va diciendo cómo van mejorando su prevención de riesgos laborales y qué impacto está teniendo en su organización. Por lo general, el score siempre empieza en 100 y la idea es que quede entre 0 y 10 si consiguen reducir los que han conseguido mitigar todos esos riesgos, ¿no? Entonces, para mí, el impacto directo va en esa evolución en tiempo real que van teniendo con el sistema. Sí que es verdad que hemos visto y tenemos métricas de que hemos reducido, pues lo que te digo, en casos 20, en casos 50, y en el caso que se ha reducido más poquito es porque no tenían accidentes como tal, sino que es una forma más preventiva para tener el lema de accidentes ceros que tiene, accidente cero que tiene casi toda la industria. Uh-huh. Sí, aquí aparece o es más fácil de demostrar ese ROI del que hablábamos al principio. Está claro, Pues claro. Si tú has tenido X bajas laborales, tienes unos costes directos, si prescindes y las evitas, pues evidentemente vas a tener ese retorno de la inversión. Pues muy, muy claro, muchas gracias. Básicamente, por dar más detalle, ahora mismo, en cuanto a personas, tenemos más de 200 personas protegidas en diferentes entornos, de organizaciones, pues eso, más pequeñas, ¿vale? En organizaciones grandes hay en algunas que ya son 200 personas, pero a la vez, en conjunto, tenemos más de 200 personas protegidas y podríamos decir que ahora mismo hemos conseguido identificar más de 50 eventos de riesgo que nosotros no contemplábamos. Entonces, son muchas las métricas que llevan hacia que esto está siendo un acierto que tiene un impacto real en organizaciones. Uh-huh. Y el uso de estos sistemas no me gusta llamarles sistemas de control o vigilancia, ¿sí? Porque no es lo que son, ¿no? Son de supervisión o de asegurar que está todo en su sitio. Estos sistemas para el usuario, para el trabajador, ¿en qué les cambia su día a día? Es decir, ¿ven más limitada su actividad? ¿Está el sistema muy encima de ellos para evitar que hagan ciertas cosas y por lo tanto se pueden convertir en una especie de Pepito Grillo que esté al oído hablándoles? ¿Cómo es la...? Es muy buena pregunta porque sobre todo por comité de trabajadores suele haber bastante contradicción a la hora de implementar estos sistemas precisamente de que sea ese Pepito Grillo, ¿no? Primero, los sistemas, todos, o sea, no voy a hablar de mí, voy a hablar en genérico, deben cumplir una política de normativa europea de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, tenemos que cumplir con el GDPR. Nosotros, por ejemplo, a nivel de España, nosotros también trabajamos en Latinoamérica. En Latinoamérica, por ejemplo, no tienen esa normativa de tener que tener emborronado de caras. Aquí mínimo tenemos un emborronado de caras que incluso podríamos llevar a creación de avatares o simulación de cámaras termográficas, ¿vale? Para perder toda la identidad de la persona, incluido un tatuaje en un brazo, ¿vale? Que nos lo han dicho muchas veces. Pero sí que es verdad que creo que el trabajador, una vez que ya lo tiene dentro, el enfoque que tienen que ver de esta herramienta es, como he dicho antes, no es buscar culpables, es que sea una herramienta preventiva de concienciación, de saber las cosas que están haciendo mal, porque a todos nos molesta el ruidito del pipi pipi del coche cuando no llevamos el cinturón de seguridad, pero a todos nos recuerda que si no nos ponemos el cinturón de seguridad, por muy corto que sea el trayecto, si hay un accidente puede ser fatal. Entonces, para mí más que ese Pepito Grillo es ese pequeño amigo que te recuerda que tienes que dejar de beber para que la noche no vaya peor. Entonces, el verlo desde esa forma más formativa, didáctica y de concienciación sobre por qué debemos utilizar esas cosas, al final el sistema nos reporta y nos ayuda a no cometer errores, pero tenemos que tener en cuenta que la prevención de riesgos laborales no la debemos hacer por la organización en la que estamos trabajando o porque a la organización en la que estamos trabajando le viene bien que te pongas el casco, sino todo trae implícitamente tu prevención de que no puedas perder la vida. Entonces, el sistema no va a estar apuntándote con un dedo, con un láser, diciendo Pilar Sánchez Sausa no llevaba el casco a las 3 de la tarde. O sea, yo lo que quiero conseguir es que Pilar Sánchez Sausa se ponga el casco desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Claro, me gusta mucho el símil que has hecho, es decir, y es verdad que como usuarios en nuestra vida diaria estamos muy acostumbrados. El pitido del cinturón es un ejemplo buenísimo, pero se me ocurre algo que también hacen los coches, el aviso del cambio involuntario de carril. Correcto. Que es una clara y manifiesta protección que sucede en el momento en que potencialmente hay un accidente a la vista, ¿no? O el frenado asistencial, el frenado de emergencia. Me parece un símil muy bueno, pero hay cosas como un reloj inteligente que te hace levantarte a caminarte cuando llevas mucho tiempo sentado. Correcto. Al final, estamos muy acostumbrados a tener una tecnología que vela por nosotros. Por ir cerrando y antes de recopilar,
se me ocurren dos riesgos que esta tecnología puede sugerir, ¿no? Que pueden estar ahí latentes. Una es, no sé si os sucede, que una empresa tenga la tentación de decir, ya que hay una cámara mirando, ¿por qué no me ayudas a controlar el tiempo que están produciendo versus hablando entre ellos? ¿O por qué no me mides los metros que camina cada uno para ver quién es más productivo que otro? Entiendo que os hacen consultas de este tipo, ¿no? Y ya me has explicado que no sois una policía. Vale, de hecho, de esto que estás comentando, Chea, me parece bastante curioso porque nosotros en enero de este año hemos sumado el producto de productividad, que precisamente lo que hace es esto que estás comentando. Por eso están en módulos diferentes, por la ética que llevan por detrás. Uno busca la seguridad y otro busca los KPIs de productividad que la empresa necesita para ser más rentable. Como he comentado al principio, ninguna de las dos estaría apuntando personas porque no es legal, o sea, yo no puedo identificar a una persona para decir que está incumpliendo con sus tiempos de trabajo o que hace menos que el al lado y demás, pero sí que puedo trazar una línea de estrategias de mejora para ser más productivos. Entonces, para mí, este tipo de herramientas, tanto la de productividad como la de Safe, tienen en común que es buscar un entorno general acotado de lo que tienes que mejorar. Es decir, oye, a mí las métricas que me reporta Safe son, o sea, el sistema de seguridad son que en el turno de mañana, en la zona de logística, que es donde tengo una de las cámaras, no se está haciendo uso de casco. Entonces yo cojo a todas las personas del turno de mañana y les doy una información de por qué llevar casco. Lo mismo me pasa con productividad. Oye, yo tengo la línea 1, la línea 2 y la línea 3 funcionando, estoy midiendo tanto el conteo de producto, como el tiempo que pasan las personas, como el tiempo que pasan las personas sin hacer los procesos que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Y lo que me permite es decir, vale, la línea 3, entender por qué está pasando eso, la línea 3 es menos productivo que la 1. ¿Qué está pasando? Hay menos gente, los procesos se hacen al revés, y entonces yo cojo, voy a la línea de 3 y cambio para que sea tan productiva como la 1, pero no voy a castigar a Pepe, que es el que está haciendo los procesos al revés. Claro, es una línea muy clara. Protección de datos a la intimidad de la persona y no señalar comportamientos individuales, sino colectivos. Pues perfectamente explicado, Pilar. Hablábamos de los riesgos. Uno podía ser este y otro, que lo hemos apuntado antes, pero me gustaría incidir en él, es el de la sustitución. La tendencia a pensar que el uso de esta tecnología va a hacer que menos personas se dediquen a la prevención de riesgos. ¿Cuál es la combinación perfecta o cuál es ese combo entre un humano y una herramienta que va a ampliar las capacidades de ese humano? Esta pregunta es muy buena porque de hecho es algo que surge desde que está la inteligencia artificial, el mítico boom del lema de nos va a quitar el trabajo. La IA no va a quitar el trabajo, o sea, vamos a tener que adaptarnos a saber utilizarla, como todas las otras herramientas, como llegó Word, no se acabaron los escritores, cuando llegó Google, no se acabaron las personas que hacían búsquedas en enciclopedia y que hacen investigaciones más profundas. Entonces, para mí, estas herramientas no quitan técnicos de prevención, no quitan puestos de trabajo, sino que los potencian, o sea, la idea clave que quiero que quede de pozo es que no lo van a quitar, sino que lo van a potenciar y que tenemos que ver la IA en general como una herramienta, o sea, como cualquiera de las otras herramientas que hemos ido o creciendo con ellas o que se nos han adaptado en un entorno cercano, ¿no? En plan, pues desde la llaga de ChatGPT, por ejemplo, que a todos nos ayuda en el día a día. El técnico sigue siendo clave porque para mí, ahora mismo el técnico es el que me da el conocimiento de lo que yo tengo que ver. Entonces, ahora mismo creo que estas herramientas, nosotros siempre utilizamos desde Siali la palabra DevOps, desoperativizan las tareas más repetitivas porque nos ayudan a centrarnos en las tareas más estratégicas. O sea, la inteligencia artificial la tenemos que ver como que apoya esa parte más táctico-operativa, por decirlo de alguna parte, dejando nuestro tiempo para esas tareas más estratégicas, porque la IA no nos está quitando solo la carga operativa, sino que nos está dando mejor información para poder trazar estrategias más reales hacia lo que tenemos que centrarnos. Entonces nos permite centrarnos más en lo importante, por decirlo de alguna forma. Pues entendidísimo. Lo explicas muy clarito. Se nota que lo tenéis, que son conversaciones que habéis tenido a diario. Bueno, porque y que estas luego, herramientas... Sí, y luego aparte de que las tenemos a diario, básicamente yo desde que di el salto a
al formato profesional dentro del mundo de la IA, vas viendo muchos tipos de cosas y muchas inquietudes que le surgen a la gente que no conoce la IA. Lo que he comentado antes, el desconocimiento de hasta dónde llega la inteligencia artificial, qué es lo que podemos hacer y demás, es algo que limita mucho, que es un obstáculo grande. Entonces, cuanto más sencillo se expliques a personas que muchas no saben ni lo que es la inteligencia artificial, más fácil es poder que se haga uso de estas herramientas de forma buena, porque igual que he dicho antes, que esto viene como herramientas para ayudar, Google en su día también vino para ayudar y se pueden hacer cosas delictivas a través de Google, entonces la inteligencia artificial lo mismo, entonces tenemos que concienciar sobre el buen uso de las herramientas de inteligencia artificial. Pues gracias por ocuparos también de eso, porque empresas como la tuya tienen una importancia en cumplir esos criterios éticos y en un uso racional y positivo de la inteligencia artificial, que como decías es una herramienta con un potencial que se nos escapa muchas veces. Sí. Por recopilar todo lo hablado, Pilar, ¿qué le dirías a un responsable de prevención o de recursos humanos o un gerente de una pyme que necesita mejorar su sistema de prevención de riesgos laborales y que se interese por la inteligencia artificial? ¿Cuál sería un buen abordamiento para empezar o para acercarse a ello? Vale, para una pyme, sobre todo, o sea, esto es algo que creo que deberíamos tener en conciencia todos, incluso las organizaciones grandes, pero una pyme sobre todo, cuando empiece con cualquier sistema de inteligencia artificial, para mí hay dos cosas que tiene que tener muy claras. Y uno es que tenga un problema concreto que quiera resolver y luego que busque una solución sencilla, porque si no, ahí empiezan todos los problemas. Entonces, yo me encuentro con muchos clientes, sobre todo de pymes, que cuando hablamos de ellos de prevención de riesgos, quieren empezar por muchas cosas, ¿no? Entonces, empezar por muchas cosas, al final, lo que hace es que hagas un despliegue muy grande. Yo creo que no debemos empezar por un despliegue muy grande, sino que lo ideal es detectar un dolor real. Oye, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te está generando estrés en tu organización de cara a la prevención? Y, por ejemplo, vamos a decir, pues es que mira, tengo muchísimas bajas por sobreesfuerzo. Perfecto, ya tienes tu problema. Pues a partir de ahí vamos a implementar una solución de inteligencia artificial sencilla con lo que ya tenemos, como es el sistema, por ejemplo, de detección de posturas a través de ergonomía o lo que fuese, y a partir de ahí vamos escalando a más. Pero no intentes abordar todo desde el principio con una solución muy compleja, porque uno, la vas a coger fobia y terror a utilizarla, y dos, como no vas a suplir ninguno de tus dolores, te van a doler todavía más y lo que te van a hacer es decir, no quiero esta herramienta para solucionar. Nosotros esto, sobre todo, nos lo encontramos cuando empezamos con calidad, que todo el mundo había probado la visión tradicional, intentando hacer todo lo que se vendía aquí el entonces de visión tradicional, y cuando nosotros llegamos con la visión con Deep Learning, que bueno, esto daría para otro podcast, pero bueno, fuera parte de eso, es que todo el mundo ya le tenía miedo a esto. No, es que no quiero visión porque ya me he dado cuenta que me retrasa, que no sale, que al final tengo que tener otro operario que controle y demás, que supervise y esto. ¿Por qué? Porque has empezado por un problema muy complejo con una solución muy compleja y que no está orientada a tu problema. Entonces, para mí, ser concretos, concisos, al grano y que busquemos la solución más sencilla que resuelva el problema más complejo que tengamos. Pues no sé si eres consciente de ello, pero hemos hecho un viaje muy fluido y muy natural de lo complejo a lo sencillo. Ajá, hemos empezado hablando de problemas complejos y me has acabado hablando de soluciones sencillas. Me encanta porque creo que refleja muy bien la vocación de servicio de Siali y tu forma de verlo. Así que, de verdad... Qué bueno, Chema, pues te lo agradezco. La verdad es que yo puedo decir que es mi segundo podcast y la verdad es que me he sentido muy cómoda en el formato, en cómo íbamos iterando los dos, así que te agradezco el formato, el contenido y sobre todo que, entre comillas, haya salido también para que la gente pueda percibir lo mismo que nosotros en esta pequeña charla. Pues sin duda va a ser así. Así que, Pilar, no me queda más que agradecerte tu presencia aquí y decirte que también ha sido un gusto para mí compartir este ratito juntos. Lo mismo, Chema. Espero volvernos a encontrar prontito. Por supuesto, muchas gracias. Gracias. Gracias a empresas como Siali, la implantación de soluciones de IA para la prevención está más cerca que nunca. Sin embargo, como hemos visto con Pilar, hay una solución para cada empresa. Algunas veces dependerán de la implantación de sistemas externos y otras será la propia empresa, por su tamaño o por su propia fisionomía, que pueda implantar de manera autónoma estas soluciones.
Lo más importante es, como siempre, hacerse las preguntas adecuadas, conocer la profundidad de cada problema y, si es necesario, partirlo en partes más pequeñas para que le podamos buscar una solución a cada una. Gracias por escucharnos y, sobre todo, gracias por cuidar de la seguridad en los puestos de trabajo. Actividad financiada por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de fondos transferidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.